Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Con su palabra y su amor. Con su palabra y su amor.
Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Preciosas palabras que tienen su correlato en la expresión del salmista en el Salmo número 11, que dice: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? El salmista reacciona frente a aquellos que le pretendían infundirle temor o inseguridad y le sugerían que huyera de los peligros. Y la respuesta de él es: en el Señor tengo refugio. No se atrevan a decirme que escape. No se atrevan a decirme que huya del peligro, del temor o de la inseguridad. Como Marcos Vidal entonaba recién en la canción que acabamos de escuchar. El refugio que encontramos en el Señor es un refugio seguro, dulce. En medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en Él tenemos seguridad, confianza, paz, tranquilidad. Bienvenidos a este nuevo culto en esta mañana. Quiera el Señor bendecir ricamente tu vida, darte la paz que necesitas, la seguridad y la confianza en el refugio que solo en el Señor podemos tener seguros. Un día como el de hoy, un día en el que tenemos que, como ciudadanos de nuestro país, cumplir con nuestra obligación del sufragio, del voto, y oramos también al Señor para que Él derrame la bendición rica sobre nuestra nación, para que su gracia, su poder, su autoridad y su misericordia nos cubran y ponga sabiduría, temor de Dios en los gobernantes, sabiduría para guiar esta nación como conviene, un temor reverente para ceder a la seducción y a la tentación de la corrupción y para que de una vez por todas nuestro país y los países de la región tengan una conducción sabia, una conducción honrada, honesta, pero que también nosotros como ciudadanos sepamos sufragar, poner nuestro voto con la guía del Señor, con la sabiduría espiritual que necesitamos para ya no quejarnos ni protestar contra las cosas que no nos gustan, sino cumplir con nuestra responsabilidad. Hoy, por ser el segundo domingo del mes, hacemos un énfasis especial en las misiones. Y como cada mes, los hermanos viciñanos nos han preparado un video con algunos enfoques que tienen que ver con la misión, pero también con la Biblia, con la palabra de Dios, por ser septiembre el mes dedicado a recordar, resaltar, destacar, proclamar y distribuir la palabra de Dios. Así que gracias, hermanos viciñanos, por ese trabajo consecuente de cada mes, y inmediatamente vemos este video. Hola queridos hermanos de la congregación. En este nuevo informe vamos a compartir un reporte especial sobre noticias y novedades en distintas partes del mundo. Comencemos este viaje. Queremos hacer mención a la importancia de la traducción y alfabetización de la palabra de Dios, ya que este mes se realizan distintas actividades alrededor de ella como Sociedades Bíblicas Argentinas, ya que una de las tareas centrales es que el mensaje de la Biblia pueda llegar a cada persona y etnia en nuestro país en un idioma que puedan entender. En muchos de estos casos se trataban de lenguas ágrafas, o sea, que no tenían escritura, lo cual llevó a enormes esfuerzos para la creación de alfabetos y reglas de gramática, convirtiéndose a la Biblia en el único libro que algunas de estas comunidades poseen, como por ejemplo se hizo la traducción al idioma mocoví, al pilagá, al wichi, al quichua santiagueño y al toba del oeste. Cuando pensamos en las misiones y los misioneros, siempre se vienen a nuestra cabeza aquellos que dejan su hogar, tierra y costumbres para trasladarse a un nuevo lugar,
hablar a otros de Jesús y enseñarles acerca de la Biblia. Pero en muchos lugares no existe una Biblia en el idioma de quienes viven allí. A pesar de la globalización y de los avances del Evangelio, esta continúa siendo la realidad de muchos pueblos y tribus alrededor del mundo. ¿Cómo alcanzarlos cuando no tenemos las herramientas? ¿Cómo llevar el mensaje cuando surge una barrera tan grande como el idioma? La traducción bíblica es, de alguna forma, la base de las misiones. El Evangelio es un mensaje que salva, cura y consuela, y la alegría que experimentan quienes logran escucharlo por primera vez en su propio dialecto, con sus propios conceptos, es indescriptible. ¿No merecen todos el poder experimentar esto? Fuimos llamados a dar a conocer el amor de Jesús a todo el mundo, pero no solo a ese mundo que habla español, inglés o alemán, sino a todos los rincones, sin importar la lengua o costumbres que tengan. Dios también los ama, no los ha olvidado y quiere llegar a ellos, y los traductores bíblicos son parte fundamental de esta tarea. Aunque puedan parecer un tema muy lejano, la Iglesia tiene muchas formas de apoyar. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14:11. Y ahora queremos hacerles un recordatorio de intercesión por nuestros hermanos de la Iglesia cristiana en la extinta República Islámica de Afganistán, que existió entre 2004 y finales de agosto del 2021, ubicado en Asia Central. Los talibanes volvieron a tomar el control del país, invadieron Kabul, su capital, y declararon el fin de la guerra de 20 años. En todos los medios de comunicación se vieron los videos de afganos en el aeropuerto tratando de abordar un avión como una forma de escapar del gobierno talibán. Los talibanes surgieron en 1994 de grupos fronterizos en Afganistán y Pakistán que luchaban contra la invasión soviética en el territorio. Su régimen es conocido por su extrema violencia hacia sus oponentes y su opresión de las libertades individuales, especialmente de las mujeres. Esto perpetuó el historial problemático de los derechos humanos allí, con numerosos abusos cometidos por ambas partes, como el asesinato de civiles, el secuestro y la tortura. En 1996, los talibanes tomaron el control de la capital Kabul e impusieron la Sharia, un conjunto de leyes islámicas, hasta el 2001, cuando fueron expulsados del poder por la invasión militar liderada por Estados Unidos después del ataque del 11 de septiembre. Incluso, antes de la pérdida de Kabul, las fuerzas talibanes tenían el control de varias zonas del país y la guerra civil continuaba. Con la toma del poder por el grupo extremista, aumenta la preocupación por el futuro de los cristianos en el país. Ejercer la fe cristiana en Afganistán ya se trataba de un reto, debido a la extrema persecución de los fieles, que resulta en violencia y muerte. Ahora, la vulnerabilidad tiende a aumentar. Oficialmente, no hay cristianos en el país, a excepción del personal militar internacional, diplomáticos y trabajadores de las ONG. Los cristianos nativos ex-musulmanes se esconden tanto como sea posible. Hay grupos pequeños y aislados de seguidores de Cristo, pero no hay iglesia ni extranjera ni nativa. Por eso, nuestros hermanos y hermanas en el país necesitan de nuestras oraciones. Los invitamos a orar por los siguientes motivos: para que el Padre quite las vendas de los ojos de los afganos para que sean más receptivos al mensaje de salvación. Oremos por la conversión de los talibanes y oremos también para que se abstengan de hacer el mal. Y oremos para que los cristianos practiquemos la misericordia y amemos a los talibanes como Cristo nos enseña. Tenemos una guía de oración por Afganistán. A quien le interese, se la podemos hacer llegar de forma digital. Muchas gracias en nombre de la Comisión de Misiones por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino a los no alcanzados. Dios les bendiga, hermanos. Y como acabamos de ver en el video, una especial oración, ruego, intercesión por los cristianos que están sufriendo en Afganistán, no solo sufriendo por lo que está sucediendo, que es bastante grave, muy grave. Afganistán es uno de los países de mayor riesgo para la práctica de la fe cristiana, pero también por aquellos que están temiendo lo que puede venir, porque hasta ahora el talibán ha prometido ser menos riguroso, pero no hay mucha confianza de que esto sea así. Así que redoblemos
nuestra intercesión, nuestra oración por los hermanos que están allí, porque realmente están poniendo en riesgo sus vidas, la vida de sus familias. Quiero invitarte a que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el capítulo completo, los 8 versículos del capítulo 3 de Proverbios. El mensaje de esta mañana tiene que ver con la ocasión especial que vivimos los argentinos, que son las elecciones. Un día muy especial de elecciones, y el título del mensaje es precisamente Elecciones. O si se puede ampliar un poco más, las elecciones que hacen la diferencia. Proverbios 3, del 1 al 8 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. El proverbio, el número 3 que acabamos de leer, está dentro de los consejos de sabiduría de Salomón, o de un hombre sabio a su hijo. Y la sabiduría es la que toma la palabra. La sabiduría es la que nos habla como un padre le habla a su hijo. Y le dice la sabiduría, o nos dice la sabiduría: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. En tiempos de elecciones somos bombardeados por innumerables sugerencias. Yo creo que tanto cada uno de ustedes como nosotros estamos ya cansados y damos gracias a Dios que sábado y domingo hubo un impasse y ya se prohibieron las campañas televisivas y radiales y personales, y pudimos descansar aunque sea 2 días de ese bombardeo insidioso de propuestas de todo tinte, de todo color, hasta con expresiones por demás de absurdas e irrisorias. A los políticos parece que ya ni siquiera les da vergüenza hacer el ridículo con tal de llegar a la gente de alguna manera, aunque sea que lo critiquen o que lo aplaudan, pero que se sepa que ellos existen y que ellos tienen el deseo de estar en un lugar de autoridad. Lamentablemente son pocas las propuestas, o son pocos los políticos que realmente tienen una propuesta concreta, y son más la invitación o la seducción de que les votemos. Y precisamente nosotros tenemos la responsabilidad, el deber, la obligación, pero la responsabilidad de tomar una decisión. Yo no sé si ya en esta mañana lo hiciste o si estás por hacerlo, pero tenemos que estar allí en el lugar de la votación, entrar al cuarto oscuro, seleccionar, elegir una boleta si ya no la hemos llevado preparada, y con nuestro voto decir: bueno, yo quiero que esta persona o estas personas de la boleta sean las que me representen. Aunque lamentablemente también sabemos, y no es algo excluyente de nuestro país, sino que lamentablemente es algo que pasa en el mundo entero, a aquellos que llegan a acceder al lugar de
de privilegio o de responsabilidad, según como se vea, por haber sido votados, difícilmente luego lleguen a cumplir con todas las promesas, con todas las propuestas, si es que han hecho alguna propuesta. Pero el punto no es hoy hablar de lo que los políticos hacen o no hacen, o lo que son capaces o no son capaces de hacer, sino hablar de nosotros y dejar de mirar hacia afuera y dejar de mirar hacia el otro y de cuestionar o de criticar sus conductas, sus comportamientos, sus actitudes, sus pensamientos, sus principios, sus valores o sus disvalores, y pensar en nosotros, porque las elecciones que hoy tenemos que hacer no son las únicas elecciones, y nosotros decimos, bueno, gracias a Dios es cada 2 años que tenemos que hacer una elección, y es cada 2 años que tenemos la abrumadora insidia de los políticos tratando de convencernos de que les votemos por ellos. Pero en realidad todos los días tenemos que tomar decisiones, todos los días tenemos que hacer elecciones. Elegimos ante cada situación de la vida, y a veces hacemos buenas elecciones o malas o regulares. Y entre las muchas elecciones que tenemos que hacer, hay al menos 3 que son quizás las más importantes de la vida. Una de ellas es a qué me voy a dedicar, qué carrera voy a seguir o qué oficio voy a prepararme para dedicarme a eso y con eso vivir, que sea el sustento. ¿Con quién me casaré? ¿A quién me uniré para formar una familia? Y la tercera pregunta es, ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Dónde pasaré mi vida eterna luego de la muerte? Bueno, evidentemente hay muchas personas en el mundo que esta tercera pregunta no se la hacen porque ni siquiera creen que tenga alguna validez. Pero para aquellos que tenemos una sensibilidad espiritual, o que en algún momento y por alguna razón hemos tenido una inquietud espiritual y hemos entendido de que la vida humana no es la única vida, sino que hay una vida eterna, ¿qué decisión tomamos para que esa eternidad sea lo que Dios nos invita a que sea? Por supuesto, las 2 primeras preguntas, ¿a qué me dedicaré o con quién me casaré?, son preguntas muy individuales, muy personales. Pero la tercera es común y vital para todo el ser humano. Y quiero invitarte a reflexionar y ver algunas ideas en relación con el proceso de elegir o de tomar decisiones y las consecuencias que esto trae. En primer lugar, quiero decir que el ser humano tiene el poder o la capacidad de elegir. Y este concepto o esta verdad, que es bíblica, de que tenemos el poder y la capacidad de elegir, nos quita la posibilidad de exculparnos o de echarle la culpa de lo que nos pase a otros. Porque esta es otra de nuestras, lamentablemente, de nuestras malas costumbres. Si algo hemos hecho mal o una decisión hemos tomado equivocadamente, tratamos de buscar a quién echarle la culpa. Bueno, lo hice porque me engañó, o porque me confundió, o porque me sugirió, o porque vi que el otro... Y la verdad que desde el libro de Génesis, desde el principio de la historia de la humanidad, está perfectamente claro a la luz de las Escrituras que Dios nos hizo con una plena, absoluta y total libertad de decidir, y por lo tanto nos hizo responsables de las decisiones que tomamos. Responsable quiere decir que tengo el deber de responder por aquello que haga o diga o deje de hacer o no haya hecho. Y así se nos muestra en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, cuando Dios había creado al hombre y a la mujer y les había indicado que podía disfrutar de todo el jardín y que podía alimentarse de lo que quisiera y comer de todo fruto de todo árbol que estaba allí, excepto de uno que estaba en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le estaba diciendo:
tenés libertad. Tenés libertad de decidir, tenés libertad de hacer lo que quieras, pero tenés una limitación, y esa limitación es la que te va a imponer la responsabilidad de decidir. Porque esa limitación, y los seres humanos sabemos perfectamente bien, desde antes de tener quizá uso de razón, desde que somos muy chiquititos, de que aquello que se nos prohíbe es lo que más nos tienta, lo que más nos seduce. ¿Por qué no? ¿Por qué me ponen este límite? Y cuando el ser humano tiene un límite, lo primero que quiere hacer es sobrepasarlo, derribarlo, ir hacia allí donde se nos ha dicho, no toques, no digas, no pruebes, no hagas. Bueno, lo que el Señor le dijo cuando le da este mandamiento es, tenés el derecho de vivir en libertad y tenés el derecho y la responsabilidad de tomar una decisión, de elegir. ¿Quién diría, no? Que ya en el jardín del Edén había que tomar una decisión. Y simplemente era esto, tengo todas las posibilidades salvo una. Y precisamente allí es donde la mujer y el hombre pusieron la mirada, porque precisamente por la condición de un fruto prohibido, cada vez les parecía más seductor, más tentador y más sabrosa esa fruta. La libertad de elección viene de nuestra imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo libres porque Él es libre. Y Él nos hizo, dice la Escritura, que nos creó semejante a Él. Y Dios nos dio la oportunidad de elegir al dar más de una opción. Obviamente, si no hay más de una opción, no hay posibilidad de elección. Y allí estaba. Un montón de opciones, un montón de árboles, un montón de frutos, un montón de posibilidades. Y solo una limitación. La posibilidad de elegir no estaba solamente entre este árbol prohibido y los demás. Estaba entre todos los demás. Podía elegir cualquiera de la multiforme oferta de los árboles del jardín. Pero había una limitación. Y es precisamente allí que el hombre puso la mirada, la mujer y el hombre pusieron la mirada, y allí trastabillaron. Y precisamente porque tenemos la libertad, el derecho y la libertad dado por Dios de tomar decisión y de elegir, es que tenemos también la responsabilidad de nuestra elección. Cuando nosotros nos quejamos de los gobiernos que tenemos, la respuesta más lógica y común es ¿quién los eligió? Y nosotros enseguida decimos, bueno, yo no, fueron los otros, la gente que eligió mal, no tiene entendimiento, no tiene capacidad. Siempre vamos a encontrar la posibilidad y la oportunidad de echarle la culpa a otro. Pero también es claro en la palabra de Dios que Dios pone en eminencia a aquellas autoridades que por nuestra condición y nuestra particularidad nos merecemos. Entonces no miremos para otro lado, no señalemos a otro, no nos exculpemos, hagámonos cargo. Y cuando tenemos que tomar una decisión, y ahora hoy, particularmente hoy, hablo precisamente de la elección política, tenemos que ser muy responsables y tenemos que pensar muy seriamente en qué personas voy a seleccionar. Y para poder tener una elección inteligente, tengo que conocer los principios y los valores, las cosas que creen y las cosas que defienden, las cosas que han hecho, y la mayoría son políticos conocidos porque ya han estado en otras oportunidades, en distintos cargos o responsabilidades, pero les conozco. Y si no los conozco, es mi responsabilidad no conocerlos. ¿Por qué no los conozco? ¿Por qué no sé quiénes son, qué hicieron, con quién estuvieron, dónde estuvieron, qué cosas buenas, qué proyectos? ¿Por qué no conozco? Es mi responsabilidad saber, es mi responsabilidad conocer y es mi responsabilidad no dejarme convencer o seducir por la opinión de otros. Escuchamos
en radio, en televisión, leemos en los medios de comunicación y en las redes sociales infinidad de apoyos o objeciones y respuestas airadas en contra, a favor o en contra. Pero no tenemos que ser tan sensibles a la opinión de otros. Tenemos que formar nuestra propia opinión. Porque también las demás decisiones de nuestra vida tendrán que estar basadas en nuestra propia opinión, en nuestros propios valores, en nuestros propios deseos de hacer o no las cosas correctas. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Quién va a decidir esas cosas? Las tengo que decidir yo. Voy a dejar que mis padres me influencien y hacer lo que ellos digan sin yo tener un criterio propio. Voy a dejar que mis amigos, mis compañeros, otras personas me convenzan de que lo que ellos piensan o digan es lo que más me conviene a mí. Es mi responsabilidad porque se trata de mi vida. Y como dije anteriormente, también la decisión espiritual. Si voy a decidir que Dios sea el Señor de mi vida y que Él guíe las decisiones de cada día y el camino por el que voy a transitar, voy a dejar que otra persona tome la decisión por mí. Es mi responsabilidad. Somos responsables de nuestras elecciones. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 14, 22, la segunda parte de este versículo dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, para no condenarte o para no sentir pena o remordimiento o cargo de conciencia por haber decidido algo, tenés que estar seguro de lo que aprobás. Tenés que estar convencido de aquellas decisiones que tomás. Por lo tanto, las decisiones que tomamos en nuestra vida, aunque nos parezcan superfluas o pasajeras, son importantes. Cada decisión que tomamos en nuestra vida, cada elección que hacemos todos los días, cada día, es muy importante. Y cuando tomamos esa decisión, tenemos que tomarla con convicción. Y no decir, ¿para qué me metí en esto si yo sabía que esto no me convenía? Si sabías que no te convenía, ¿por qué lo hiciste? Ahora, te condenas en algo que hiciste porque hiciste algo que no aprobabas. Por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos: es feliz o es bienaventurado aquel que hace lo que está convencido. Y cuando hace lo que está convencido, aunque le haya salido mal, aunque no le haya salido como pensó que era mejor, no importa, no se condena, porque lo hizo con convicción. Si lo que haces cada día de tu vida no es con convicción, vas a vivir cada día de tu vida arrepintiéndote y reprochándote y condenándote, porque estás, como dice el apóstol Santiago en su carta, como la ola del mar que se mueve constantemente pero no va a ningún lado, que llega a la playa y vuelve a la playa y vuelve, y siempre está en el mismo lugar. No hay un destino para la ola del mar. Así dice para el que es inconstante en sus decisiones, en sus convicciones. El Señor nos hace responsable porque nos dio libertad para decidir y nos dio capacidad para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de esa capacidad y de esa libertad, pero con toda convicción. Tenemos que saber seguramente qué cosas elijo. Y estas elecciones merecen la responsabilidad de pensar, de analizar, de entender, de conocer. Si me voy a meter en un negocio, en una sociedad, tengo que saber en qué me meto, con quién me meto, para luego no tener que llorar, lamentar y reprocharme haber hecho algo impensadamente, irracionalmente. Si me voy a casar, ¿con quién? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Conozco a esa persona? ¿Conozco su vida espiritual? ¿Conozco sus principios, sus valores, sus decisiones? En el tiempo de conocimiento mutuo, ¿qué cosas veo? Y no permitir que el enamoramiento me deslumbre o me ciegue y no pueda ver aquellas cosas que están bien o las que no están bien,
para poder ir tomando una decisión sabia, si sigo adelante con esa relación o la interrumpo antes de que la relación se convierta en un yugo desigual que lastime a cada uno de la pareja. ¿Qué decisiones? Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Las decisiones equivocadas pueden afectarnos a nosotros mismos. En Apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice: porque ustedes, hermanos, fueron llamados a libertad, solamente que no usen la libertad como una ocasión para la carne, para el pecado, sino servíos o sírvanse mutuamente por amor los unos a los otros. Entonces, el consejo paulino es: la decisión que tomas te puede afectar personalmente y puede afectar a otros. Y lo que dice precisamente en el contexto es: fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a la libertad de poder hacer lo que decidamos. Sí, así, lisa y llanamente, podemos hacer lo que decidamos hacer. Pero nos ha dado el libre albedrío y la sabiduría para que ese libre albedrío sea ejercido con madurez y con responsabilidad. No usen, dice, solamente que no usen esa libertad para hacerse daño o para lastimar a otros. No usen esa libertad para darse los gustos carnales que tienen una gran satisfacción y un gran placer en el momento que se disfrutan, pero un gran dolor y una gran angustia y un gran desastre después que los hemos disfrutado. Y luego, por supuesto, ya no es disfrute, sino es sufrimiento y dolor. Sino sírvanse por amor. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con la bebida? ¿Qué voy a hacer con la comida? ¿Qué voy a hacer con las amistades? ¿Qué voy a hacer con algunos placeres que el mundo me ofrece? Y el placer en sí está hablando de una satisfacción física, pero todo lo que es físico es momentáneo y es pasajero, y tengo la responsabilidad de velar por la integridad de mi propio físico, de mi propia vida, pero también por la manera en que eso afecte a otros. Por lo tanto, si bien puedo disfrutar de algunas cosas que están en mi libertad de ejercerlas y están al alcance de mi mano, lo voy a hacer con prudencia y con moderación, porque si me excedo, me va a dañar. Y si me daña a mí, va a dañar a quienes me aman, a quienes me quieren, va a dañar a mi prójimo de una u otra manera. Entonces, somos responsables de nuestras elecciones, porque nos pueden afectar a nosotros, pero también pueden afectar a otros. Fíjate lo que dice 1 Corintios 8:9. Pero miren que esta libertad de ustedes no venga a ser tropezadero o tropiezo para los débiles o para los que no tienen convicciones firmes. Que nuestras decisiones no sean una piedra de tropiezo para otros. La historia del Antiguo Testamento nos muestra a Abraham y a su sobrino Lot, que habían salido de Ur de los Caldeos, guiados por el Señor, y caminaron por todo el desierto hasta llegar a Canaán, a la tierra prometida. Y cuando estaban allí, tuvieron conflicto entre ellos y tomaron decisiones que afectaban unos a otros. Y aquí, con la gran sabiduría y gracia y amor que Dios había puesto en Abraham, el mayor, el tío, él tomó la decisión de tomar distancia, de darle la preferencia y la elección a su sobrino con tal de tener paz y que no hubiera conflicto entre ellos. Nuestras decisiones pueden traer conflictos, pueden traer controversia, pueden traer roces, herirnos, y hay heridas, y más en el seno de las familias, que hacen una grieta realmente profunda y dolorosa y que a veces no se sana a lo largo de la vida, y uno llega hasta el final de sus vidas sin haber podido restaurar o sanar aquel daño que produjo por tomar una decisión equivocada, por haber hecho una elección equivocada, sin medir las consecuencias. Somos responsables por nuestras elecciones porque nos dañan a nosotros, pero también pueden dañar a otros. La mejor elección
es aquella que se ajusta a la voluntad de Dios. Pero la pregunta que muchos se hacen frente a esta declaración es: ¿y cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? La Biblia me habla acerca de las decisiones cotidianas. La Biblia me dice, me da alguna guía en qué tengo que estudiar, qué carrera tengo que seguir, qué emprendimiento tengo que abordar, con quién me voy a casar. No te dice nombre y apellido, no te da el nombre de un estudio universitario o de una carrera o de un emprendimiento, pero te da principios de valores espirituales eternos, de valores humanos, de valores de santidad, de valores de respeto, que son un parámetro. Son como un puente ancho sobre un río caudaloso. Ese puente es tan ancho que yo puedo ir por cualquier lugar de ese puente, con varios carriles. Yo puedo ir para un lado y para el otro. No tengo la necesidad de ir exclusivamente por un carril. Pero ese puente, por más ancho que sea, tiene barandas, tiene límites. Esos límites me impiden salirme de los bordes de los carriles, y yo puedo ver ese impedimento como una limitación, como algo objetable o odioso. Pero en realidad esos límites y esas barandas que están al costado están para protegerme, para que yo no caiga al río y muera en esa acción. Entonces la sabiduría de Dios, que es la guía que Dios nos da a través de su palabra, nos pone límites que yo tengo que conocerlos. Y la única manera de conocerlos es conociendo la palabra de Dios, es conociendo el consejo de Dios. Bueno, el libro de Proverbios que hemos leído hoy, el capítulo 3, precisamente en los primeros capítulos, tiene un compendio de sabiduría. Y el libro de Proverbios, que tiene casualmente 31 capítulos y que muchos adquieren la bendita costumbre de leer un capítulo por día, de modo que los meses que tienen 31 días alcanzan perfecto para completar la lectura de todos los proverbios. Y una vez por mes el libro de Proverbios completo es una medicina de sabiduría provechosa, porque ahí vamos a tener la sabiduría de Dios condensada. Y además, bueno, todo el consejo de la palabra de Dios que nos va dando conocimiento y la sabiduría, la perspicacia de poder discernir algo que, aunque la Biblia no lo mencione literalmente, particularmente, yo puedo darme cuenta por el contexto de la sabiduría espiritual que hay algo que no me conviene. Por supuesto que la Biblia da consejos acerca de las asociaciones, de las amistades, de las relaciones, acerca de los emprendimientos, un montón de consejos. Hay otras que no dice. Por ejemplo, uno dice, ¿dónde dice la Biblia que el cigarrillo es malo? No lo dice con esas palabras, no menciona el cigarrillo, no existía en los tiempos bíblicos. Pero sí habla acerca de preservar nuestra salud, de cuidar nuestro cuerpo, de entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo porque es una bendición, un bien que Dios nos ha dado para administrarlo para la gloria de Dios. Y si yo utilizo ese cuerpo con algún vicio, con un exceso de bebidas o de comidas o de sueño o de falta de sueño, si yo no utilizo mi vida, mi cuerpo, mi salud para dedicarme a un trabajo provechoso, la Biblia habla mucho acerca del trabajo y de la diligencia en ser un trabajador responsable, habla de la familia, del cuidado familiar, de la relación entre esposo y esposa, de la relación entre padres e hijos. Un compendio de sabiduría pleno, completo, que simplemente lo protesta aquel que no lo ha leído y no lo conoce. Leamos la palabra de Dios, porque la mejor lección es aquella que se ajusta a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la conocemos cuando leemos su palabra. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y uno dice, pero ¿cómo puedo saber yo que el camino que estoy emprendiendo y que me parece derecho tiene un fin de muerte? ¿Sabes? Cualquier camino
cualquier camino que emprendamos en nuestra vida, como cualquier ruta de nuestro país, aún las rutas menos cuidadas, tienen carteles. Tienen carteles que nos anuncian cuál es la próxima localidad, carteles que nos advierten si hay una vía de ferroviaria que la cruza, carteles que nos anuncian que si hay neblina tengo que tener cierto cuidado, hay anuncios, hay carteles, hay advertencias. El camino, cualquier camino que emprendas en la vida, si estás atento, si sos perspicaz, si tenés los ojos bien abiertos, vas a ver que está lleno de advertencias, está lleno de carteles. Que no los quieras ver es problema tuyo. Lo mismo pasa, y me ha pasado, de ir en la ruta manejando y no leer los carteles que estaban allí, pensando que iba bien y haberme desviado y haber perdido tiempo y costo en combustible malgastado. Cualquier camino que emprendemos tendrá advertencias que nos indicarán si estamos bien o estamos equivocados. Pero mucho más claras serán esas advertencias si conocemos la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, lo leímos el domingo pasado, dice: no se amolden o no se adapten al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra vez, el mundo nos va a poner un montón de carteles, y los carteles que pone el mundo son carteles muy llamativos, muy grandes, muy luminosos, muy atractivos, precisamente para seducirnos. Y esa es una de las señales. Si lo que me ofrece el cartel es demasiado provechoso, como dice un viejo refrán que recitaba mi abuela: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno, esas son advertencias. Aún aquellos carteles tan promisorios y tan generosos tienen que mostrarnos, tienen que advertirnos de que algo seguramente no está bien. ¿Cuántas personas hay que caen ingenuamente en ofertas de ganancias grandiosas, abultadas, prácticamente sin esfuerzo ni trabajo? A mí me parece absurdo que todavía existan personas, y existen y en cantidades, que caen en esas trampas, que les llega por el medio que fuera una oferta de decir: gane mucho dinero desde su casa sin hacer nada, hágase rico en un mes, y la gente se mete en ese emprendimiento. Obviamente que hay una trampa, que hay un engaño, que les sacan dinero, no le dan. Pero ¿es que no se dieron cuenta? ¿Cómo no advirtieron que no es normal, que no es lógico que uno sin hacer esfuerzo ni trabajo pueda ganar cantidades exorbitantes de dinero? Bueno, cuando la limosna es tan grande hay que desconfiar. Cuando el cartel es muy grande, luminoso, llamativo y atractivo, desconfiemos. Porque la misma Biblia nos dice, precisamente advirtiéndonos de esa seducción, que el camino ancho y fácil es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la salvación es angosto, escabroso, difícil, y son pocos los que lo eligen. Claro, cuando tomamos la decisión del camino a seguir, la seducción es seguir por el camino más fácil, pero la sabiduría de Dios nos tiene que advertir: si es tan fácil, si es tan cómodo, si es tan maravilloso, algo no está bien. Eso es sabiduría espiritual. Algunos pasos para seguir, para poder elegir sabiamente. En el capítulo 3 de Proverbios que hemos leído, en los versículos 5 al 7, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, no te creas sabio.
No te creas que vos sabés todas las cosas y que no necesitas de la sabiduría de Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Esto es, cuando voy por acá, ¿está Dios aquí? ¿Va conmigo? ¿Va delante mío? ¿Me va guiando? Porque dice, Él enderezará tus veredas. Aún el camino torcido, áspero, escabroso, difícil, irá siendo enderezado en la medida que vamos siguiendo al Señor. No seas sabio en tu propia opinión, no te creas que la sabes toda. Teme a Jehová, respetá su santidad, su guía, su sabiduría y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cómo podemos hacer una buena elección? Ahora no me estoy refiriendo a la política del día de hoy, sino a la de cada día de nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer una buena elección? Una que sea correcta o que esté dentro de la voluntad de Dios. Dios nos llama, como acabamos de leer, a que descansemos en Él y a que aprendamos de Él. Y entonces Él, dice, nos guiará en el cumplimiento de su voluntad y nos da algunos consejos. En el versículo 7 dice que le reconozcamos en nuestros caminos, que reconozcamos el señorío de Dios, que reconozcamos la autoridad de Dios. ¿Es el Señor primero en mi vida? ¿Dios es la motivación para cada decisión y acción? ¿Es mi motivación cotidiana agradarle a Él en todo lo que haga? ¿Quiero en realidad hacer su voluntad? Y esta es una pregunta que debemos hacernos con total honestidad. Porque cuando venimos los domingos al culto, a la reunión, y alabamos y adoramos y nos extasiamos en la alabanza, en la adoración, y a veces nos sentimos elevados cerca de su presencia y casi que lo tocamos y decimos, Señor, quiero que seas mi guía, quiero que seas mi Señor, quiero que seas todo y me consagro y me dedico, pero salimos de aquí y la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente quiero que el Señor sea quien gobierne mi vida? ¿Fui honesto durante la adoración y la alabanza? ¿Soy honesto el resto de la semana? ¿O me conformé porque religiosamente está bien y culturalmente estoy acostumbrado a hacerlo, pero luego estoy más acostumbrado a manejar mi vida según mis deseos o mi conveniencia? Dios no va en contra de nuestra conveniencia, al contrario, Dios va a favor de nuestra conveniencia. El problema es que tenemos que a veces creemos que lo que nos conviene es algo diferente a la voluntad de Dios y ahí es donde nos equivocamos, porque no hay mejor cosa que nos convenga que se haga en nuestra vida el propósito de la voluntad de Dios. Pero si no estamos en sintonía con su voluntad, vamos a equivocarnos, vamos a errarle el camino. A veces vemos la voluntad de Dios como el menú de un restaurante o de una cafetería. Agarramos el menú y elegimos lo que más nos gusta. Y está bien que lo hagamos. O lo que más nos conviene según el momento que estamos pasando. Pero en la vida cotidiana, ¿vamos a agarrar el menú para elegir lo que me gusta o me convenga? ¿O sería mejor que le pregunte a Dios, como si entramos a un restaurante que nunca estuvimos y le preguntamos al mozo, ¿qué me aconseja? ¿Qué es lo mejor que este restaurante ofrece? ¿Qué le parece a usted que voy a disfrutar? Y permitir que el que sabe me sugiera. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con Dios, ¿no? Preguntarle a Él, Señor, ¿qué me conviene? Para el día de hoy, ¿cuál es el mejor plato que puedo poner en mi mesa? Un escritor cristiano, Warren Wiersbe, escribió lo siguiente: la voluntad de Dios no es una curiosidad la cual queremos estudiar. La voluntad de Dios no es una curiosidad que queremos estudiar. Es una orden que debemos obedecer. Dios no está obligado a revelar su voluntad si nosotros no estamos dispuestos a cumplirla.
Y aquí hay otro principio espiritual, según Wiersbe, es que Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi mente, Dios conoce mi espíritu y sabe que si yo no estoy dispuesto a cumplir su voluntad, está perdiendo el tiempo conmigo. Dios no tiene la obligación de revelarme su voluntad si yo no soy sincero al preguntarle. Y a veces digo, el Señor no me responde, el Señor no me muestra el camino, el Señor no me muestra su voluntad. Cuando la pregunta es, ¿realmente quiero que me la muestre? ¿Realmente quiero saber lo que Dios desea de mí? He dicho y he leído y he repetido muchas veces que la razón, o que la principal razón por la que los cristianos no leemos la Biblia, o la leemos muy poco, es porque no queremos saber lo que Dios dice. No nos queremos enterar. Y no queremos saberlo por la sencilla razón de que una vez que lo sepamos, nos vamos a sentir con el deber de obedecerle. Entonces, para no tener la responsabilidad o el deber de obedecer a Dios, mejor no saber. Y para no saber, mejor no leer. Pero esto es como comprar un artefacto electrónico y querer usarlo sin conocimiento y sin perder el tiempo de leer el manual o las instrucciones. Y posiblemente, como también tengo la experiencia, quemar un artefacto eléctrico, ni siquiera electrónico, eléctrico, por haberlo enchufado en una tensión, en un voltaje superior para el que estaba fabricado. Leer el manual del fabricante es lo que nos va a nutrir de sabiduría para que podamos vivir de acuerdo a lo que nos conviene. Entonces, el primer consejo es reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida. El segundo consejo está implícito, es la palabra de Dios, conocerla, qué principios hay en ella que pueda aplicar a mi vida o a la situación que me toca vivir, qué promesa tiene Dios para mí o para los que son fieles. Proverbios 13:13 dice, si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Estoy leyendo de una versión más actualizada, no la Reina Valera. Si te burlas de una orden, sufrirás las consecuencias. Si obedeces la orden, tendrás satisfacción, tendrás recompensa. Y el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra, la palabra, su revelación, el conocimiento de la sabiduría, de la voluntad y del propósito de Dios, ilumina mi camino, alumbra mi senda, guía mis pasos. Ignorarla deliberadamente es burlarme de ella. Y si la ignoro deliberadamente, voy a sufrir las consecuencias. Voy a tener mi merecido. Pero si la conozco y la obedezco, voy a recibir la recompensa. Entonces, reconocer el señorío de Dios, atender seria y responsablemente a su palabra y la oración, este otro instrumento que Dios me da para buscar la guía, para buscar la sabiduría, para cada elección que tome cada día de mi vida. Me estoy refiriendo a cosas importantes, no voy a preguntar, Señor, hoy, ¿cómo voy al trabajo? ¿Voy en bicicleta? ¿Voy caminando? ¿Voy en auto? ¿Voy en colectivo? Esas cosas no se las pregunto porque son de la mecánica cotidiana y ya sabemos más o menos, porque la primera vez sí, seguramente hemos buscado en alguna guía qué era lo que nos convenía, y una vez que esto ya está aprendido, lo hacemos sin mayor atención. Pero en el transcurso de ese viaje, en el transcurso del día, en el transcurso del trabajo o de las relaciones interpersonales, hay un montón de situaciones que ameritan
que aplique la sabiduría espiritual a mi vida para hablar lo correcto, para hacer lo adecuado y para dejar de hacer aquello que me puede perjudicar a mí o dañar a otros. La oración es el instrumento espiritual que Dios ha puesto al alcance de cada uno de nosotros para que nos acerquemos con confianza al trono de su gracia, para alcanzar misericordia, para alcanzar sabiduría, para alcanzar la guía necesaria. Si no buscamos en la conversación con Dios esa sabiduría, Dios no nos la va a revelar. Y nos podemos preguntar antes de tomar una decisión, antes de hacer una elección, ¿he orado por esto? No sé si ya fuiste a votar hoy o si vas a ir. ¿Oraste por eso? ¿Le preguntaste, Señor, cuál es la mejor decisión? Otra pregunta es, ¿he sido paciente en esperar los tiempos de Dios, el momento de Dios? ¿He estado en comunión con Él lo suficiente como para entender esas señales que me va mostrando en el camino, que me van guiando directa o indirectamente para saber si estoy correctamente o tiene que enderezar mi camino? No hagamos decisiones precipitadas. Esperemos en Él. Prestemos atención a lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 5. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, a la ligera, el resultado es desastroso. Seguramente lo buscas en tu Biblia y tiene otras palabras, pero el sentido es exactamente el mismo. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando las hacemos sin pensar, hay destrucción, hay ruina. Y el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendá a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Qué es lo que Él hará? Él no va a hacer lo que yo tenga que hacer. Él no va a tomar las decisiones que yo tenga que tomar. Él no va a tomar las decisiones. Él no va a asumir los compromisos que yo tenga que asumir. ¿Qué es entonces lo que el Dios hará? Darme sabiduría, guiarme, mostrarme. Pero siempre la responsabilidad de la decisión va a ser mía, porque Él no va a alterar la libertad con la que me hizo libre. Aunque mi decisión sea un desastre, que arruine mi vida, que lastime mi vida y afecte a mi prójimo, Dios no se va a meter en mi decisión, porque Él me hizo libre y va a respetar a rajatabla esa libertad. Pero si busco su voluntad en oración, si busco su guía en la palabra de Dios, si lo reconozco como el Señor de mi vida, Él me va a mostrar con sabiduría espiritual qué es lo que me conviene y luego yo tomaré la decisión. No puedo echarle la culpa a nadie, mucho menos a Dios. Siempre será mi responsabilidad. Y en cuarto lugar, primero dije reconocer el señorío de Dios. Segundo, atender a la palabra de Dios. Tercero, usar el recurso de la oración. En cuarto lugar, buscar consejeros sabios. Buscar confidentes confiables. Personas que conocemos que son respetuosas de la voluntad de Dios, que son espiritualmente responsables y cuidadosas de conocer la palabra de Dios. Buscar amigos sabios, con experiencia, conocedores de Dios, que puedan darme un consejo útil. Pero siempre tengo que entender que el consejo que yo le pido a otro es simplemente eso, un consejo. No le estoy pidiendo, o no le debo pedir jamás, que tomen una decisión por mí. Jamás tengo que hacer lo que otro me dijo simplemente porque me lo dijo. Porque si me equivoco, o si la decisión o el consejo que me dieron no dio resultado, yo no tengo derecho de echarle la culpa y decir porque me aconsejaste mal. Porque el consejo es simplemente eso, es consejo, no es una decisión. La decisión siempre será mía. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Por qué? Porque yo puedo pedirle consejo y debo pedir consejo a personas sabias, espirituales, maduras. Escuchar todos los consejos, pero luego saber que la responsabilidad de la decisión y de la elección es mía. Y habiendo escuchado distintas opiniones o puntos de vista, orar, buscar sabiduría de parte de Dios y decir, bueno, esta es mi decisión.
y hacerme cargo y hacerme responsable de esa decisión que yo haya tomado. El Proverbios 19:20 dice: el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. El que escucha el consejo y no se enoja cuando le dicen: mira, estás equivocado, la estás pifiando. El que escucha consejo y es humilde para recibir la dirección, la guía, termina siendo sabio. Y por último, ya para terminar, 2 ejemplos bíblicos de elecciones. Una muy mala y otra muy buena. La primera es la mala elección y es la del joven rico. El joven rico que se acerca un día a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le responde como a un judío religioso. Como un judío religioso merecía que se le respondiera. Dice: ¿conoces los 10 mandamientos? Y este joven rico le dice: no solo los conozco, los cumplo, los obedezco desde la niñez. Genial. Jesús le dice: bárbaro. Ahora te falta algo. Estás cumpliendo con la ley, ahora te falta algo. Deja todas aquellas cosas que son importantes para vos, renuncia a tu vida actual y seguime. Sé un seguidor, un discípulo mío. Permitime que yo sea el Señor de tu vida. Y ese joven toma una decisión mala. Dice que se fue, y se fue triste. Era consciente que su elección era equivocada. Pero aún siendo consciente que su elección era equivocada, la tomó igual. Y se fue, convencido de que la decisión era mala, por eso se fue triste, porque no estaba dispuesto a permitir que Jesús fuera el Señor de su vida. El segundo ejemplo es el ejemplo de una decisión difícil, de una elección bastante complicada, pero buena. Y es la decisión de Josué. Josué, el que estaba guiando o el que guió al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. El que fue el responsable, bajo la dirección de Dios, de guiar al pueblo para conquistar la tierra de Canaán, para vencer a los enemigos que se enfrentaban, para distribuir las tierras entre todas las tribus. Y en un momento, cuando veía que el pueblo estaba fluctuando entre seguir a Dios, obedecer a Dios o seguir a otros dioses, a los de los pueblos vecinos, se para delante de toda la multitud y los arenga con firmeza, con autoridad, con dureza también. Y le dice, respetando la libertad de ellos, porque esto era algo que Josué tenía muy claro. Dice: si a ustedes les parece que seguir a los dioses de nuestros pueblos vecinos está bien, háganlo. Pero quiero que sepan algo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomó la decisión correcta y la puso como ejemplo. Y arengó a la multitud. Y los retó, los desafió. Les hizo tomar conciencia y comprender que la decisión que podían tomar o que querían tomar era una decisión equivocada, desastrosa. Y el resultado inmediato fue que todos se compungieron y dijeron a una sola voz, al unísono, que ellos se humillaban e iban a hacer lo mismo que su líder estaba decidiendo. Aquí una decisión correcta que fue influyente, que tuvo consecuencias en el prójimo, consecuencias positivas en el prójimo, porque tomó la decisión correcta y con esa influenció, afectó poderosamente a quienes él lideraba. La pregunta reiterada ya para cada uno de nosotros es: ¿cómo tomaré las decisiones? ¿Qué elecciones? ¿O cómo tomaré las elecciones de cada día? ¿Buscaré el señorío del Señor? ¿Reconoceré que Él es mi Señor? ¿Buscaré en la Biblia sabiduría espiritual? La palabra de Dios que me nutra, que me dé conocimiento, pero también entendimiento y discernimiento para poder discernir las cosas espirituales. Oraré para buscar el rostro de Dios y que Él me revele
con más claridad el significado de las señales que aparecen en mi camino? ¿Buscaré consejo de sabiduría entre personas espirituales? Esto es primordial. La elección de hoy, la que hacemos políticamente, nos va a afectar al menos por 2 años. Y dentro de 2 años tendremos otra elección. Pero cada día tenemos elecciones importantes que hacer y necesitamos buscar la sabiduría de Dios para tener bendición y provecho en nuestra vida. Yo oro para que esta sea la actitud, la conducta que marque tu vida cada día. Voy a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por una claridad meridiana en mostrarnos nuestra debilidad y nuestra necesidad de ser guiados por ti. Señor, queremos ponernos humilde, sencillamente en tus manos bajo tu señorío. Reconocer que somos difíciles, porque somos caprichosos, porque buscamos nuestra conveniencia, porque tratamos de evitar las cosas difíciles, pero entendemos, Señor, que la guía que viene de tu palabra, la guía que viene de tu Espíritu, la sabiduría que viene de buscarte en oración, de buscar el consejo de otras personas espirituales, es la que necesitamos para las decisiones correctas cada día. Señor, queremos humillarnos bajo tu soberana mano y desear renovar cada día este compromiso de buscar tu guía para que cada elección que hagamos sea de provecho para nuestra vida y para nuestro prójimo. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por estar allí. Les espero el próximo domingo, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga.